Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, un día más en este seminario que hemos venido desarrollando durante pues, casi todo el año, Modernismos y Vanguardias en Gran Canaria. Hoy nos toca presentar, ¿no?, y escuchar a Marcos Rodríguez Marrero, porque mamá no se enfade. Marcos es un hombre de esta casa, ¿no? Marcos, hemos compartido momentos, ¿no?, muy íntimos. Sí, vamos a decirlo. ¿Eh? Vamos a decirlo todo. Sí, vamos a decirlo ya que estamos aquí. No, hemos compartido momentos en esta casa, hemos estado batallando juntos por la cultura y hemos estado batallando juntos, ¿no?, por dinamizar un poco todo esto. Y hemos coincidido también con el modernismo, ¿no? Aquí, durante el tiempo que hemos estado aquí compartiendo, la figura de Tomás se nos presentaba con muchas interrogantes, sobre todo dentro de su especialidad, que es la filología inglesa, ¿no? Y veía especialmente él, cómo se producía un choque entre el concepto que nosotros teníamos aquí de modernismo y el concepto anglosajón de modernismo, ¿no?, la visión que había de fuera. Y creo que esa es una de las claves que nos ayudarán a entender mejor qué ha pasado realmente con el modernismo hispánico, ¿no? La visión que tenemos del modernismo hispánico es pobre, limitada y no da respuestas a los conflictos. Un trabajo como el de Marcos nos ayudará a ver que fuera se estaban dando situaciones semejantes, parecidas y con respuestas distintas a las que vimos aquí, ¿no? Hoy va a ser un recorrido, ¿no?, por distintos autores y distintos textos que en el mundo anglosajón pues hablan de modernismo y que, como les estaba diciendo, pues ayudan a ver, a completar esta visión muy incompleta que tenemos del modernismo hispánico, sobre todo del modernismo hispánico desde el punto de vista canario. El modernismo hispanoamericano está claramente definido, el modernismo español es inexistente y el modernismo canario está ahí como punta de lanza. Bueno, es inexistente, ahora veremos. Seguramente habrá algo. En los libros de texto aparece muy poco, ¿no? Y si el modernismo va a ser Salvador Rueda y Villa Esposa y tal, y Manuel Machado, pues estamos ahí en un modernismo que a veces pues no llena, ¿no? Un modernismo que no aporta, sino que no va más allá, o incluso no es capaz de llegar a un nivel del propio Morales, ¿no? Pero bueno, aquí el especialista es el amigo, está estudiando, está haciendo su tesis doctoral, ¿no? Sí, bueno, la inglesa está abandonada, así que... Pero vamos a ver si la recuperamos y tal. Pero bueno, todo esto es fruto... Bueno, siempre esas cosas se están haciendo siempre. Sí, siempre. Aunque no estemos matriculados, aunque nunca dejamos de estar trabajando. Sí, pero como decíamos, pagamos la matrícula, ¿no? Sí. Y con eso nos libramos de hacer la mili, ¿no? Por estudio. Bueno, muchas gracias, señor director. Gracias a ti siempre, es un placer tenerte en tu casa. Hoy estás aquí en la mesa, ¿no? Sí, ahí he estado sentado Yo creo que en esta mesa, bien sentado en la mesa, no en la silla. He estado de pie en la mesa. Arreglando, colgando algo, colgando tal, y hablando de los clubes de los poetas muertos, precisamente refiriéndonos a eso, que hoy algo habrá también. Algo también habrá. Ahí tal. Pues nada. Muchísimas gracias, Marco. Me dejara la barba. Sí, hoy está muy de Juan Ramón, y bueno, le viene bien esa prestancia. Y como dijiste antes, o sea, Tomás Morales, ya que lo repito mucho en casa, mi mujer y mis hijos dicen, ya está otra vez con Tomás Morales. ¿Vale? Pues hoy no lo voy a nombrar, va a ser explícito. Muy bien. Pero preguntaré a final de clase. Muy bien. ¿Vale? Como buen docente voy a preguntar, pero vamos a ver en dónde encajaría precisamente, yo creo, la obra de Tomás Morales en 3 puntos de... Y atentos los de atrás, que empezaremos por ustedes. Sí. Tomás. Bueno, les dejo con Marco, siempre es un placer.
y nos divertimos hablando de literatura y de investigación. Bueno, un aplauso. Bien, pues sí, aquí bastante hemos recorrido juntos. Bien, la palabra modernismo es un problema, no nos confundamos. Así empieza Gail Rogers, precisamente ya que trajiste el libro, en este libro, ¿no? Eso lo tenemos, yo creo que más que claro. Esta es la portada del libro. En ese libro, Modernismo, evolución de una idea. Aquí Gail Rogers, hace un interesante recorrido en la historia del término, incluso cuando no había término. La temporalidad del modernismo está desconectada a la política o de la política, como la época victoriana, incluso con el calendario occidental. Nombres de la época lo quisieron definir, pero según Rogers, quien mejor lo realiza es un tal Ezra Pound, al que bastante he estudiado. Este hombre, en la revista New Age, Nueva Era, de Londres en 1913, dice: cuando pones polvo de hierro en un plato, no hay forma de juntarlo de una manera armónica. Pero si pones un imán debajo del plato, todo se ordena, mostrando un patrón de rosas en línea con la fuerza eléctrica. Mueves el imán y se mueven al unísono. Así yo creo que definía lo que es el modernismo para Ezra Pound y para muchos críticos estamos hablando de 1913, él mismo, ¿no? Ahí de la época. Si la definición siempre ha sido un problema, la temporalidad ha sido otro. Se declara en el libro que este término se utilizaba siglos antes, en Inglaterra desde el Renacimiento, en los círculos bohemios de París. Sobre 1884, una revista denominada la Revista Modernista, Literatura y Arte aparece en París, exaltando sobre todo Rogers en este libro pues el modernismo de Darío, quien fue el primero que autodenomina a un movimiento literario modernista. En esa revista literaria precisamente francesa, resalta el modernismo extremista de Velázquez. Como vemos también, la frontera, la modernidad y la globalidad, que decía Walter Scott, que imaginó un mundo entrelazado con cables, desde Buenos Aires hasta Delhi, Sydney, que podían conectar con Londres, París o Nueva York. En Inglaterra también hubo modernismo, y antes del que se proclama oficialmente también en ese país. Ahí también tiene problemas con el modernismo. En 1908, Hume hizo una conferencia en el Club de los Poetas, en estos sí vivos, sobre modernismo ya, en el 1908, fecha que nos suena, ¿no? La crítica inglesa, en este caso, se parece a la española y eso lo reniega, y solo hasta 1914, con los 4 grandes hombres que llamaron ellos, empezó su gran modernismo. Pero no solo en Europa, dice Rogers, que hay modernismo, que comenta, ¿no? Los estudios críticos hablan de modernismo. Si 1922 se considera el annum mirabilis en la literatura europea, precisamente 100 años ahora, también nos encontramos que en ese mismo año se lanza el modernismo con la Modern Art Week en Brasil. César Vallejo publica Trilce y el escritor chino Lu Qin publica lo que se considera su gran obra modernista. Estamos rompiendo tanto tiempo como espacio e incluso verticalidad. El mismo periodo de descolonización de África, tras la Segunda Guerra Mundial, ahora se considera parte de la era modernista. Incluso cuando hablamos de un nacimiento europeo, no podríamos decir que en África es donde se inspiró Picasso en sus máscaras para revolucionar la pintura. En el libro Modernism and the New Spain, Rogers comienza relatando que en las pasadas 2 décadas los estudios modernistas anglófonos han sido revaluados, produciendo ricos estudios de textos, prácticas e ideología, mientras se reformulaban globalmente en Irlanda, China, Caribe, Indonesia, África
pero España continúa un ambiguo espacio dentro del mapa de investigación internacional. Hay varios estudios importantes y los nombra, en este no voy a decir los nombres porque son la mayoría ingleses, y todos ellos demuestran con contundencia que la literatura española revisa las narrativas críticas predominantemente angloamericanas de la era modernista. Ellos lo han demostrado rastreando búsquedas comunes, intelectuales y filosóficas o influencias, afinidades entre experimentos literarios y el compromiso con artistas foráneos de muchas figuras españolas. De la misma manera apuntan los errores que lleva a excluir a España en los estudios modernistas. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, el modernismo español es visto por la mayoría de críticos de Europa y América como un objeto de estudio secundario, derivado de los principales. Los estudios modernistas globales y la historia literaria española todavía no han actualizado su potencial de recalibrar sus respectivos aspectos. Los investigadores españoles no han mirado lo suficientemente lejos y más allá de sus geografías tradicionales para tener un mapa cultural, como decía T.S. Eliot, amplio, con autores de otras lenguas desde 1920 hasta ahora. Rogers nos muestra en este libro una serie de paralelismos entre la literatura en inglés y en español que se forja durante las primeras décadas del siglo XX. El primer nombre que destaca por parte española es el de Ortega y Gasset y su idea de una nueva España, con la intención de hacer de los españoles ciudadanos europeos del mundo, en contra del pensamiento kantiano que venía a decir aquello de que Europa empieza en los Pirineos. Este proyecto de Ortega iba desde la filosofía pública, pedagogía social, cooperaciones periódicas, traducciones de libros, a través de las cuales los modernistas españoles pudieran trabajar con sus colegas extranjeros. Por la parte inglesa, en este sentido, estuvieron T.S. Eliot, Virginia Woolf, James Joyce, entre otros. Menciona a Ortega en esta época el problema español, que no es otro que ese debate si España pertenece a Europa. Y la demostración de que sí es parte y se mueve con Europa, ese va a ser el gran objetivo de Ortega en esos tiempos. Esto se refleja en que los movimientos modernistas europeos coinciden casualmente con la explosión de creatividad conocida como la Edad de Plata española, especialmente después de la Gran Guerra. Por el lado español, en la comparativa que hace Rogers en este libro, nos encontramos, además de Ortega, Antonio Marichalar, Victoria Ocampo, Manuel Antolaguirre o Lorca. El trabajo de las publicaciones periódicas tiene un capítulo muy importante en este libro y resalta sobre todo la comparativa entre Criterion, la revista Criterion que edita T.S. Eliot entre 1922 y 1939 y la revista Occidente desde 1923 hasta el 36. Desde 1929 ambas publicaciones se embarcaron en un esquema compartido de circulación construido alrededor de una competición literaria internacional. Aunque no solo estas dos publicaciones, sino también la Nouvelle Revue Française, de nueva antología italiana, y la Europäische Revue alemana. Vemos 5 revistas en ese momento, alrededor del año 30, trabajando en una circulación de trabajos modernistas. En las páginas de estas publicaciones tenían preferencia los trabajos que manifestaban las profundas tendencias de la época. Entendía que sus revistas modernistas, heterogéneas y con multitud de autores podrían inscribir sus naciones en una cultura europea. También menciona Rogers en este libro el impacto que tuvo la circulación de Ulises, del Ulises de Joyce en España, también publicado en este año, hace 100, ¿no? Y compara los estudios biográficos de Marichalar y Strachey, autor inglés, en los rápidos contextos cambiantes políticos y la España democrática. Igualmente menciona la lucha feminista internacional entre Woolf y Ocampo, y de la publicación de 1616, English and Spanish Poetry, de Altolaguirre, desde el 34 hasta el 35. También argumenta que poemas de España y las traducciones políticas que hace Spender en inglés
apuntan la defensa anglohispana de la cultura europea que tiene España y que a la que Ortega da voz. Teniendo todo en cuenta, estos estudios demuestran que a través de las divisiones europeas tradicionales de religión, lengua, etnia, historia nacional, escritores en inglés y en español dependían de las políticas, estereotipos de unos y otros, y más importante, cooperaban y disertaban entrando en unos intercambios cooperativos que duraron más que cualquier autor, texto o movimiento. Estos autores, tras la muerte de Europa en la Primera Guerra Mundial, reinventaban una nueva, teniendo a España como idea, real o imaginada. Esta Europa y sus letras serían reconstruidas no desde su centro familiar, pero desde los márgenes políticos, raciales, geográficos, de género y otros más que muchos veían en España. A través del periodo entre guerras, la relación de España con Europa fue negociada desde dentro, entre Ortega, Marichalar, Lorca, desde una adoptiva metrópolis imperial, T.S. Eliot, desde otras naciones marginales europeas, Joyce en Irlanda, desde una perspectiva de una feminista que no tenía patria, como Woolf, de la periferia americana, Ocampo, Waldo Frank, de los testigos de la guerra contra el fascismo, Spender y Alto Laguirre, luego, desde la Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, Paul Cyril Connolly y por el exilio transatlántico de María Zambrano. En el libro Incomparable Empires, Imperios Incomparables, damos otro salto más. Aquí también vuelve a personificar en autores el cambio que debe hacer en la historiografía crítica literaria. En primer lugar, habla de dos escritores que se cruzaron, en cierta manera, en el Atlántico en 1916, Juan Ramón Jiménez y John Dos Passos. A través de este cruce y los textos que se desarrollaron a partir de esos viajes, Rogers comenta que deben agregar más puntos a este mapa siempre creciente de interconexión de modernismos globales. Ambos intervenían en insistentes debates sobre la relación española-americana, intentando hacer reformar los estudios literarios hispánicos y americanos. En este camino no estuvieron solos Ezra Pound, Unamuno, Langston Hughes, Emilio Vallagas, Ernest Hemingway, Felipe Alfau. Los movimientos globales que han sido reunidos bajo el término modernista fueron construidos sustancialmente por dos campos de estudio, los hispánicos y los americanos, que fueron creando cuerpos de conocimiento y fueron buscando adquisiciones relevantes en los albores del siglo XX. Algunos autores incluso fueron más allá, como Hemingway, quien fantaseaba diciendo que era un autor español que casualmente nació en Estados Unidos y que se hacía llamar Ernesto de la Mancha Hemingway. O Jiménez, quien declaraba que encontró su auténtica voz en español traduciendo a Thomas Carlyle. En este sentido, este libro defiende que son las traducciones en esa época las que se realizan y las que crean los elementos de las historias literarias. El modernismo fue una gran época de traducciones, en términos de Ezra Pound. Y hablemos de Pound. Bien, ahí ni puse ya la escritura porque lo tengo tanto. Bueno, Pound, para los que estudiaron filología inglesa es fundamental, aunque siempre es una persona un poco tapada por su pasado fascista, pero bueno, también de eso se tiene que hablar, pero que fue principalmente el crítico por el que todos tenían que pasar para poder ser famosos. T.S. Eliot lo llamó el orfebre, su orfebre, ¿no? Para The Wasteland. Joyce publicó James Joyce publicó su Ulises gracias a él en Estados Unidos. Por lo tanto, se convirtió en lo inglés esencial, incluso hasta llegar hasta la generación beat. Tenían que pasar por su manicomio, porque después de eso lo sacaron de la cárcel y lo metieron en un manicomio. Para poder ser gran poeta tenían que pasar por su oficina, por decirlo así. Pero antes de eso, se encargó de estudiar la literatura española. Vino a Madrid a hacer su máster, en lo que sería su época, su doctorado, en el gracioso de Lope de Vega. Estuvo aquí en 1906,
y después en 1908, donde posiblemente se encontró a un personaje que nosotros conocemos bastante bien. Entonces, después cuando ya empezó a vivir en Londres y fue secretario de Keats, ya ese estudio hispánico se fue diluyendo por la importancia del capítulo inglés, americano posteriormente, incluso japonés. Pero todavía hay mucho que descubrir de la crítica de la literatura española dicha por Pan, porque hay tanto que está escondido, y en eso estoy yo. Dijo en su momento que el único escritor que valía la pena en España, también él cambiaba de opinión según el día, pero en esto sí lo dijo, está escrito además en uno de sus textos críticos, fue Pere Galdós. El único pintor realmente importante fue Néstor. Y en lo que estoy yo estudiando, posiblemente también conoció a Tomás Morales. O sea que tenía predilección por los canarios. Y Calle. Pero ahí acabado. Pero bueno, no era este punto el que quería dar. Eran 3 puntos más que había por ahí. Bien. John Dos Passos. Con Unamuno, John Dos Passos consideró que España nació literalmente cuando su imperio murió. Idealizó a España como un espacio que resistía el capitalismo, homogeneidad, a la nacionalidad centralizada y la devastación de la guerra moderna. Veía la literatura española como un ensamblaje diverso de estilos e ideas enraizadas en la artesanía preindustrial y no en la mercantilización dirigida hacia la fábrica. Destacaba escritores periféricos del País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, pero no de Madrid. Dos Passos esbozaba a España en su momento de gran inestabilidad y revolución potencial. En el 17 remarcaba que el gran arte es posible solo donde individuos están llenos concienzudamente de la gran nostalgia y de gran descontento. Por otra parte, Jiménez renace cuando va a Nueva York y lo plasma en Diario de un recién casado, donde juega con el modernismo español, el americano, el parnasianismo, el posromanticismo español, el modernismo mítico y más, con la intención de hacerse él mismo parte de movimientos en diferentes lenguas, combinando citas, alusiones, traducciones y prácticas translingüísticas. Haciendo eso, Jiménez inicia y complica a la vez algunas de las cuestiones lingüísticas y metodológicas prevalecientes que han marcado la historia crítica en los estudios modernistas en inglés y español. En sus escritos, Jiménez, durante las 4 décadas posteriores, puso el modernismo como término, concepto y designación histórica en el centro de la vieja tensión entre las dos lenguas. Lamentando hace medio siglo que el modernismo se había estudiado según clichés, tópicos, con ideas aceptadas como sabiduría convencional, por críticos demasiado perezosos para hacer el trabajo que lo desenrede. Jiménez usó la palabra modernismo para denotar una genealogía políglota de literatura y pensamiento que significa algo similar a lo que muchos críticos anglófonos en ese momento denominaban modernismo como un fenómeno mundial. Jiménez trazó el modernismo, por ejemplo, a través del simbolismo mal llamado francés, según él, porque lo copia de Poe en Estados Unidos, de Wagner en Alemania y de San Juan de la Cruz en España. Ve el simbolismo francés no solo el misticismo castellano, sino la poesía arábico-andalusí medieval. Bien, el estudio sobre Jiménez necesita otra ponencia y me dejaré la barba para ello. Pero me gustaría terminar esta parte con una breve historiografía que narra Rogers. En las 2 últimas décadas, los orígenes y la constitución del modernismo hispanófono ha sido debatido tan robustamente como el modernismo anglófono y otros movimientos alrededor del mundo. La historia tradicional literaria sugiere, que estaba comentando antes Guillermo, que fue un movimiento en Hispanoamérica alrededor de 1880, posiblemente originado por José Martí, cristalizado por Rubén Darío y dado su nombre y diluyéndose a partir del 1910 con la llegada de la vanguardia y la muerte de Darío en el 16. Se fue a España, desarrolló sorpresivamente y con mucha resistencia en España, donde Jiménez y Machado fueron los máximos exponentes. Esto es lo que ponen seguramente en los libros, ¿no? Ahí dice. Octavio Paz enmarcó de una manera excelente las razones de por qué el movimiento ha sido esquivo a los historiadores, precisamente por su modernidad antimoderna.
y su cosmopolitismo mezclado con elementos indígenas. También, como dice Alejandro Mejías López y Mary Lee Britz, que han puntualizado, el modernismo a veces ha sido incluido, el español, otras veces excluido. Sin embargo, en este doble volumen sobre modernismo editado precisamente por Vivian Liska, en 2007 le da un capítulo solo al modernismo español como constituyente del modernismo internacional. Y es aquí donde ya termino con Rogers y conecto con el otro hispanista que al que quería pues mostrar su trabajo, que es Christopher Soufa. Y precisamente en este libro, ese capítulo, quien lo escribe es él, Christopher Soufa. Se llama Aproximación al modernismo español, tradición y el nuevo hombre. En él, habla que la crítica literaria española no ha habido ningún esfuerzo de importancia para alinear la escritura española de las primeras décadas del siglo XX con el modernismo en ninguna de las variedades con las que se ha abordado este fenómeno en otras tradiciones y contextos críticos angloamericanos o europeos. Hay razones históricas para ello, entre la que destaca la prolongada forma de gobierno ultranacionalista en España, iniciada por la victoria franquista en la Guerra Civil. La situación política dificultó que la crítica española defendiera puntos comunes con los movimientos literarios de fuera de España, especialmente con los grupos identificados como modernistas o vanguardistas, que se consideraban con simpatías políticas con la Segunda República Española. En lugar de organizar la historia literaria moderna en torno a un concepto de período, la historia literaria española adoptó el modelo de generación literaria. El hecho de que el periodo de mayor éxito creativo de estas generaciones literarias, la de 1898, el 14 y 27, coincida con el protagonismo del modernismo en Inglaterra, Norteamérica y Europa continental, ofrece un buen punto de partida para su reexamen en el contexto de desarrollo más amplio, especialmente porque la falta de voluntad de la crítica española de considerar el modernismo como un modelo crítico viable para la historia literaria moderna ha tenido consecuencias negativas para los estudios literarios, así como para la apreciación de los textos españoles en relación con otras literaturas europeas. Corregir este modelo centrado en la nación implica desarrollar un marco ideológico para el modernismo, que incluya una valorización radical de la tradición española. La principal contribución afirmativa española en este contexto es la elaboración de nuevas formulaciones de la subjetividad, desestabilizando las disposiciones hegemónicas de una cultura de clase media de finales del XIX y muy consciente de su modernidad y consolidada en la plenitud y totalidad del sujeto pensante autónomo. Irónicamente, la mayor diferencia entre las aproximaciones a la fragmentada historia de la literatura española moderna, que destaca en el protagonismo de las generaciones literarias, y los intentos de teorizar el modernismo y la vanguardia, tal como se produce en otros lugares, es simplemente el hecho de que las aportaciones españolas se consideren intrascendentes fuera de España, mientras que otras formas europeas de expresión nacional, es decir, las que se han identificado con grupos de vanguardia que han tenido que agruparse en entornos nacionales, futurismo italiano, expresionismo alemán, surrealismo francés, se postulan como decisivas a nivel internacional. Sin embargo, el tremendo florecimiento de la escritura en España desde antes del 98 hasta el 36, es decir, precisamente durante el apogeo del modernismo en Europa, exige ser abordado con mayor rigor conceptual como parte de un fenómeno multidimensional y multinacional. El punto de vista español no se limita a presentarse a sus verdaderos creyentes, sino que responde dialécticamente a las posiciones europeas. Las posiciones españolas no son ajenas a Europa en la literatura moderna temprana o en los periodos posteriores, sino que en el tema y en el contenido, y especialmente en muchos de sus mayores logros literarios y artísticos, se toma una cuestión informada con la dirección en la que el hombre nuevo, desde el Renacimiento en adelante, está llevando la cultura europea. Lo importante en una discusión sobre el modernismo es que las posiciones españolas a lo largo de la historia literaria moderna se resisten a las evoluciones del sujeto pensante autónomo europeo, que los artistas de otros lugares de Europa solo empiezan a cuestionar y rechazar al acercarse el siglo XIX. Los primeros años del 20, irónicamente, son testigos del retorno de Europa en un discurso que en España se venía dando desde el Renacimiento.
Esto también sirve para explicar por qué un número importante de escritores de la nación, quizás menos moderna de Europa, puede entrar en el modernismo como socio integral en la lucha por hacer surgir otro hombre nuevo. En efecto, el modernismo puede contemplarse desde diversas perspectivas, entre las que destaca el acercamiento de Europa a una larga tradición de actitudes españoles consecuentes con este tema central. Sousa realiza un repaso de ejemplos de actitudes españolas a lo largo de la época moderna frente a las insuficiencias inherentes al modelo del sujeto pensante autónomo, para dilucidar más ampliamente esta idea. En efecto, una de las aportaciones más significativas a los estudios culturales europeos del último cuarto de siglo, planteada por Foucault y luego por Reis, ha contrastado un modelo epistemológico premoderno con las actitudes que surgieron posteriormente y que se hicieron dominantes en el XIX. Según Foucault, el giro decisivo desde un modo de comprensión medieval y teocéntrico basado en el pensamiento analógico hacia el discurso de la modernidad basado en el razonamiento deductivo comienza en el XVI, para la comprensión premoderna que Reis luego caracteriza como un intercambio discursivo dentro del mundo. Para no enrollarles con esto que sigue ahí, básicamente dice que de hecho la puesta en escena de tales diferencias que se tienen en cuenta en Europa a principios del XX en relación con la cuestión de la subjetividad constituye el eje principal de las más importantes obras maestras de temprana modernidad europea. Estamos hablando de Don Quijote, de la vida sueño, del burlador de Sevilla, de la novela picaresca y muchos más. Todas estas obras presentan situaciones similares en las que los protagonistas se encuentran, al menos al principio, al margen de la sociedad, y ello por diversas razones. Sin embargo, los personajes que triunfan consiguen abrirse camino hacia la corriente social y moral, mientras los que no triunfan permanecen en la periferia o sufren un destino aún más duro. En definitiva, lo que espera demostrar Sousa en este capítulo es que hay más de un camino hacia el modernismo, que el peso muerto de la tradición española que ha mantenido a la literatura española de principios del XX atascada en un discurso crítico que ha permanecido en gran medida sin cambio, incluso cuando otras instituciones de la cultura española contemporánea han demostrado una renovada voluntad de formar parte de una corriente europea, no tiene por qué estar muerto. El fracaso de la crítica española a la hora de defender un modernismo español es sintomático de un fracaso aún mayor, el de no reconocer que España ha estado íntima y constantemente implicada en el discurso de la modernidad desde el principio. Sus aportaciones a ese discurso no son aberraciones o excepciones a la regla, sino que forman un patrón de respuesta dialéctica a las posiciones europeas a lo largo de la era moderna. Es en el contexto del modernismo donde las réplicas del país menos moderno de Europa son irónicamente quizás más compatibles con las posiciones continentales que en cualquier otro momento de su historia. A riesgo de ser consignado como Unamuno, dice Sousa, en el sentimiento trágico de la vida, a clamar en el desierto, porque era el único que clamaba sobre este modernismo español, ofrece esta aproximación a un momento de la historia literaria española como medio para salir de ese páramo. Bien, no quiero dejar pasar un estudio que hace también Sousa sobre las generaciones literarias, que publica precisamente en los anales de la literatura española contemporánea en el 2011. Empieza él declarando que lleva más de 20 años sosteniendo que la organización de la historia literaria española contemporánea en torno a los enfoques generacionales es un modelo pobre, es más, un modelo extremo en relación con otros posibles enfoques de la misma historia literaria dentro de la profesión en general, tanto en Estados Unidos como en Europa. Aunque este ensayo se centra en los inicios del marco generacional en los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil Española y la primera de posguerra, las premisas ideológicas subyacentes a los mecanismos ideológicos por los que se formularon originalmente las generaciones literarias permanecen intactas y no se cuestionan en cuanto a su idoneidad para organizar la historia literaria española contemporánea. Lo que considera Sousa un modelo improductivo ha sido asimilado en la conciencia colectiva de los hispanistas durante más de medio siglo, y sobre todo por la simplicidad y comodidad del modelo, que se ha hecho parecer neutral, incluso natural.
Sin embargo, los fundamentos del paradigma generacional están lejos de ser imparciales o desinteresados. La dirección que toma la crítica española durante los años 30 y 40 es crucial para entender el desarrollo de nuestra profesión y su continua reticencia a abrazar las tradiciones críticas nacionales e internacionales que han servido mucho más a otras áreas. Para ser justos con los críticos Pedro Salinas, Pedro Laín Entralgo y Dámaso Alonso, cualquier intento de establecer criterios significativos para la historia literaria española en un estado policial podría haber no podido producir resultados satisfactorios. Comienza el ensayo comentando sobre precisamente el ensayo de Pedro Salinas desde 1935, el concepto de generación literaria aplicada a los del 98, ¿no? La generación del 98, cuyo objetivo declarado es situar la noción popular de la generación de 1898, presentada por primera vez en términos de crítica literaria por Aserrín en 1910. En el modelo generacional recientemente desarrollado en Alemania por el historiador literario Julius Petersen. Sin embargo, Azorín no es el verdadero objetivo de Salinas, sino los pronunciamientos más recientes y abundantes que José Ortega hace sobre las generaciones. De hecho, el propio Petersen objeta específicamente a Ortega en su propio ensayo, sugiriendo que Ortega es demasiado simplista en su enfoque sobre las generaciones. La cosa no es tan fácil como pretende el generacionista español. En efecto, Ortega describe la generación como una variedad humana, internamente susceptible de los antagonismos más extremos, que están mínimamente asociados por una similitud de edad y circunstancias físicas. Estos criterios simplificados son inaceptables para Petersen. Aunque ambos coinciden mínimamente en algunos puntos, chocan profundamente sobre el carácter esencial de la formación generacional. La verdadera cuestión para Petersen es la de los mecanismos específicos por los que las generaciones llegan a existir. En una palabra, se trata de que una generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa. Es como un nuevo cuerpo social íntegro con una minoría selecta y su muchedumbre. Una minoría que ha sido lanzada sobre el ámbito de una trayectoria vital determinada. El concepto de Ortega se puede considerar, conforme a la ética, su descripción de la generación de carácter democrático. Las opiniones de Petersen son totalmente opuestas. La generación es el vehículo por el que la historia se somete a la voluntad de una selecta minoría y de individuos aún más fuertes. Para Ortega, los individuos se encuentran en la historia y a través de ella llegan a un entendimiento de sus circunstancias históricas. Para Petersen, y por extensión Salinas, la generación emerge como un proceso agresivo para imponerse sobre la historia a través de sus feeders. Salinas se esfuerza por hacer encajar el modelo de Petersen, y especialmente en lo que se refiere a sus aspectos más controvertidos. Salinas insiste en un Führer generacional, incluso en ausencia de alguien que se parezca a un caudillo, de carne y hueso entre los escritores independientes. Su afirmación es de que todo el ambiente de la época se advierte entonces en la apetencia de un caudillo. Que el Führer está presente precisamente por su ausencia. Eso es más que revelador por su propia simpatía por el modelo de Petersen. Más inquietante es la existencia de Salinas en el nuevo complejo espiritual perfectamente unitario que se hace eco de algunas de las afirmaciones más extremas de Petersen. El mensaje fuertemente implícito de la posición de Petersen es que se acerca el momento en el que el fenómeno de la aceleración de las generaciones llevará a la sociedad a un punto en el que ya no se podrá resistir más la formación de la generación universal, que la idea de un destino común va creciendo la conciencia de generación en su expansión espacial y en su penetración social, así como se va acelerando la sucesión de las generaciones, más que en cualquier relación significativa con los miembros de la generación de 1898. Estas afirmaciones son claras anticipaciones de la apetencia del caudillo. Las generaciones en la historia de Entralgo adopta plenamente los criterios generacionales de Petersen. Aunque en esta fecha el líder generacional ya no se denomina Führer, sino conductor, el modelo de Petersen-Salinas constituye el de Laín Entralgo para las posteriores ampliaciones del concepto generación del 98.
centrada en los problemas de la nación española. La generación es una unidad producida por comunidad del destino, que se encierra en sí en una igualdad de experiencias y de fines. También cita y parafrasea ampliamente el comentario de Salinas sobre Petersen como paso previo a sus propias meditaciones literarias. Laín Entralgo fusiona sus palabras con las de Salinas para reafirmar una literatura estrictamente nacional, guiada por un nuevo complejo espiritual, perfectamente unitario, que irrumpía en la vida española. En 1945, por tanto, se ha recontextualizado una versión algo menos estridente, pero plenamente ortodoxa del modelo generacional de Petersen para reflejar los valores nacionales españoles. En 1948, cuando Dámaso Alonso invoca la segunda gran generación literaria del siglo, del 27, en su relato sentimental Una generación poética, ya no es necesario justificar la generación como concepto. Partiendo de la autoridad de Petersen, Salinas y Laín Entralgo, Alonso se limita a afirmar en términos que ya a estas alturas ya son bastante familiares, que esos escritores no formaban un mero grupo, sino que en ellos se daban las condiciones mínimas de lo que entiendo por generación: coetaneidad, compañerismo, intercambio, reacción similar, antecitantes externos. A partir de ese desafortunado comienzo, los estudios generacionales se fueron diluyendo de los criterios originales. Ya empezaron a nombrarse nuevos nombres, incluso de mujeres. Así tenemos a Rosa Chasel, llamada la escritora del 27, 70 años después, presumiblemente porque sus contribuciones literarias se entienden ahora como lo suficientemente buenas como para ser consideradas en la misma compañía que los hombres. Más recientemente también otras mujeres fueron entrando en esas generaciones: Concha Méndez, Ernestina Champurcín, Josefina de la Torre y la artista Maruja Mayo. Quizás el peor legado del modelo generacional es la fuerte sugerencia de la peculiaridad y singularidad de cada nueva generación. El impulso es hacia las discontinuidades entre generaciones y la noción de disfunción histórica que la acompaña como motivador principal de la aparición de nuevas generaciones. Así, persiste algo como una continuación de la idea errónea del triunfo-fracaso inherente al modelo original de Petersen-Salinas. La realidad es que los hispanistas han seguido aceptando este modelo de forma casi incuestionable, ciertamente sin tener en cuenta la inmoderada herencia ideológica que subyace en él. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a los usos prácticos que sigue teniendo el modelo, como la organización de los planes de estudio de español, de grado o de bachillerato. Ciertamente mucho más fácil organizar un curso de literatura contemporánea para estudiantes avanzados, cursos a menudo impartidos por no especialistas en primer lugar, en torno a un formato generacional, en lugar de colocar a los escritores asociados desde el 98 y el 27 en un contexto histórico más amplio. Solo en los últimos 15 años, más o menos, ha habido un interés por tener otras alternativas. Soufas lo que ha querido sugerir es que el legado de las generaciones literarias originales sigue siendo fuerte hoy en día. Continúa. La alternativa que él plantea es abandonar el ámbito generacional de las primeras décadas del siglo XX y agrupar todas las primeras décadas contemporáneas de este siglo en un periodo conocido como modernismo. Ahí lo dejo. ¿Cómo va a dar agua? Bueno, muy bien. Bueno, un par de perlas hay ahí. Sí, bueno, me ha encantado poder escuchar esta charla. Habíamos hablado muchas veces del tema, pero escucharte y todo el apoyo teórico que aportas no hace más que confirmar lo que venimos diciendo de hace tiempo, que el modernismo canario está mal entendido dentro del contexto español, que la crítica literaria española ha utilizado unos métodos que no se adecúan a la realidad canaria y que hay que tratar de cargarse todo eso de una forma como lo has hecho tú, ¿no? Con soportes teóricos y desde fuera. Venimos insistiendo en que desde la crítica española ortodoxa no hay soluciones
para la situación de la literatura canaria contemporánea, y que fuera estaba la respuesta. Y tú acabas de aportar muchísimos datos teóricos, acabas de presentar un modernismo europeo donde encajamos perfectamente y donde están las claves de nuestras fechas, dan las claves de mucho de lo que hemos hablado, que realmente el periodo modernista abarca, ¿no?, hasta el 36. Y yo no sé si en alguna vez posterior incluso posterior o sea, también internacionalmente, la verdad que este libro, que hace un estudio increíble, ¿no?, sobre toda esa historia del modernismo, del temporal, espacial, vertical. Pues lo que estábamos diciendo es que dice, bueno, y la descolonización de los países africanos después de la Segunda Guerra Mundial no estarían dentro del modernismo también, o las máscaras africanas anteriores a Picasso no estarían también dentro. Entonces, y estamos hablando de China, ¿no? Estamos hablando de China. No hablé de Tagore, o sea, traducido por que, Juan Ramón. De pronto vemos que en todas las partes del mundo, precisamente aquí hablamos de modernismo en Suecia, Sí. en las Islas Feroe, o sea, todos los países nórdicos. Entonces se rompe totalmente. Claro, lo que viene a justificar incluso aún más, ¿no?, que el modernismo canario estaba en conexión con los movimientos que se estaban dando en el mundo, pero que España había renegado y había negado la existencia de ese movimiento, y había luchado realmente con el término generación del 98, con el término después generación del 14, con el término generación del 27, y con todas esas generaciones que tú has nombrado ahí, había luchado contra una realidad que era una realidad estética, ¿vale?, que producía cambios, ¿no? El hombre moderno, realmente el poeta moderno que iba en evolución. Es increíble, no haberte escuchado, porque muchas de esas teorías, ¿no?, que nosotros intuíamos, o de las que veníamos hablando, nietos del modernismo, ¿no? Eso, la antología esta que hicimos del mar, por ejemplo, que nosotros abarca desde Tomás Morales y llega hasta el 36, dentro de un concepto, ¿no?, literario único. ¿Por qué en Canarias no había habido una ruptura contra los maestros? Y es porque eran lo mismo, porque era una evolución, ¿no?, de Tomás, Saulo, Alonso, Domingo Rivero. ¿Por qué, no? Y después, ¿por qué no encajábamos en España, ¿no? ¿Por qué intentábamos meter a gente como Claudio Latorre por ahí y no sabían dónde meterlo? ¿Dónde metíamos a Alonso Quesada? No sabíamos dónde meterlo. ¿Dónde metemos a Pedro Perdomo? Pues tampoco hay un hueco, ¿no? Y entonces no hay hueco porque estamos en otra línea de batalla, ¿no? Sí, yo creo que otra dimensión totalmente distinta. Crítica, ¿no? Y eso, hablaba de esos puntos del señor Molanes que nombré, cuando habla, pues, dos pasos, ¿no? La importancia que le da al modernismo español periférico. O sea, que no nombra Canarias, pero debía estar, ¿no? Pero yo me he estado riendo mucho, porque yo tengo un estudio que espero que se publique pronto sobre el origen de la generación del 27, y donde se trata mucho todo esto y toda la trampa del término generación, donde estaban los canarios, ¿no? Es una antología que se publica en París en 1924, donde aparece Alonso Quesada junto con todos los nombres que tú acabas de dar del 27, ¿no? Pues está desde Juan Chabás, Lorca, Salinas, Gerardo Diego, Damaso Alonso, ¿no? También Marichalar, que bueno, Marichalar hace de crítico en ese. El término generación del 27 es un término que se va imponiendo poco a poco y de una forma ahí bastante, ¿cómo diríamos?, orquestada, ¿no? Y se ve cómo en ese momento las periferias tenían lugar, y cómo las periferias, desde el momento en que entra la crítica española generacional, empieza a empujar y se quedan todos fuera, hasta que nos quedamos con el grupito de los 9, 10 poetas del 27. Y mira lo que abarca, ¿no? Lo que abarca todo el movimiento, para quedarnos con 10 nombres nada más, ¿no? Es verdad que son maravillosos, magníficos y todo lo que tú quieras. No estamos cuestionando eso, sino que solo sea eso, o solo haya quedado eso, es la pena de una riqueza literaria enorme. Y aquí están las claves, sigo insistiendo. Ellos lo ven desde fuera, ¿no? Ellos lo ven desde fuera, tú lo has recogido y nos has puesto ahí en bandeja, ¿no? Toda una bibliografía y todos unos modos operandi. Sí, lo malo que, claro, todo es bibliografía en inglés. En inglés. Bueno. Que claro, muchas veces pues el lenguaje nos cuarta, pero hay
mucho, ¿no? Ahí no puse los nombres, pero lo voy a pasar para ver todos esos trabajos de esos críticos que están empujando por darle la importancia que se ve. Él decía, dice, es que estoy clamando, no tanto él, que sí, pero Soufa, que fue el que está además en todos los libros importantes internacionales, ¿no? Sí. Este Modernism, Sí, y también en el Companion de los modernismos europeos, que él precisamente tiene un capítulo denominado España. O sea que él murió hace unos años y una pena, yo creo, de tanto ahí. Pero vamos, estás hablando de modernismo anglosajón y no tenemos que olvidar la situación geopolítica de España, de Canarias, perdón, y su vínculo con Inglaterra. ¿Sabes? Ahí tienes ahí a Alonso Quesada, o tienes el movimiento. Bueno, aquí casi se hablaba el inglés en un momento dado, con la normalidad, el English spoken de rigor, ¿no? Sí, que dicen algunos versos. Pues bueno, la influencia anglosajona ha sido enorme, y es verdad, cuando te pones a analizar, cuando ves un personaje como Tomás Morales, que está escribiendo a la vez con un personaje como Alonso Quesada, que están escribiendo a la vez como un personaje como Saulo Torón, y que cada uno está escribiendo de una manera distinta, y eso te dicen que es una generación, no cuadra. Es un movimiento, pero es un movimiento con muchas patas, ¿no? Es un movimiento no unilateral, sino es un movimiento muy polifacético, ¿no? Sí, yo creo que además el estudio crítico que hace del modelo generacional Lo destrozó por fin. Así, cogiendo no a Ortega, sino de donde quería Sabina, era a Petersen, con ese modelo de Führer. Sí, muy, la verdad que da un poco de escalofrío, ¿no? Pero es increíble que en España llevamos 50 años, dijiste tú, yo creo que llevamos más, con el término generación inútil, porque habría que poner el término generación inútil, ¿vale? Para explicar la literatura española, ¿no? Porque lo único que ha hecho el término generación inútil es una selección, ¿no? Determinada, marcada, de nombres y tal, y contra la que nadie arremete, porque está fundamentada en todos esos nombres, como Salinas, como Damaso Alonso y tal. Pero cuando te pones a profundizar, que es lo sobre qué dicen ellos realmente de generación, y en qué se soportan y en qué se sustentan, te das cuenta de que lo que decías al principio, que no ha habido una crítica seria, sino ha sido una transmisión de generación en generación, para utilizar el término, y que se ha ido hablando por hablar y repitiendo, sin profundizar realmente si esa era la clave de la cuestión, ¿no? Es mejor imprimir todos los años, que bueno, estas son las generaciones, y el modernismo es este cachito que está aquí. Ya está. Y tal, ¿no? En vez de trabajar, porque tampoco se trabaja en esa época con la comparativa, con todo lo que está moviéndose en Europa. Y además, que vemos que no es que dice, no, es que podía ser, que había cosas. No, vemos que Ortega estaba trabajando con T.S. Eliot, que se publicaban los unos a los otros, que había un trabajo europeo en esa época, que claro, que taparon en la guerra civil, y por lo tanto la guerra civil, y después que la época franca, entonces todavía continúa. Pero yo creo que es momento, todavía no es tarde, o sea, en el sentido de que todos estos estudios críticos internacionales empezaron precisamente por ahí, por el 98, con los estudios, con la creación de los estudios modernistas, la Asociación de Estudios Modernistas Estadounidenses, que habrá que crear una por aquí. Yo he empujado para que se crea por aquí, porque no existe una Asociación de Estudios Modernistas en español. Y después vemos que Sofa publicó lo de las generaciones en el 2011, o sea, que fue antes de ayer. De todas maneras, el problema de España es que hay un soporte crítico demasiado fuerte, que es muy difícil de cambiarlo. Es decir, cuando han venido históricamente pesos pesados a sustentar el término generación, a defenderlo a capa y espada, ¿vale? Es que hay que cambiar todo. Es que lo que venimos diciendo, que para entender la literatura española bien, y para que la literatura canaria tenga su hueco merecido dentro de un contexto hispánico o europeo o mundial, hace falta que la crítica se enfoque desde otra perspectiva menos absurda.
no es absurda, porque el término de generación no deja de ser una excusa y una gran mentira. Pues te dicen, todos eran amigos, y acá, ¿quién conoce a 3 poetas amigos? Es posible. No, bueno, la generación del 27, 3 eran amigos por un lado, otros 3 eran por otro. Sí, bueno, 3 aquí. Sí, Hasta 3 3 llegamos. Hasta Hasta 3 amigos llegamos. No, pero el caso nuestro es excepcional. El caso nuestro es, vamos, irrepetible. Sí. Pues nada, ahí está. Tenía ganas precisamente por lo que tú has estado defendiendo durante este tiempo, y yo te decía, Yayo, que todo eso está ahí fuera, lo han dicho, y hay, ¿no? Y hay muchos textos más que hablan sobre eso del modernismo en los mares. Pero fíjate lo que creamos. Yo seguiré con mi batalla, tú seguirás con la tal, y juntos seguiremos sin que nadie nos haga caso. Pero seguiremos, será nuestro entretenimiento saber que hay otra opción a la oficial. Siempre hay otra opción a la oficial. Sí. Y la oficial no siempre es la correcta. No, y viéndolo muchas veces, porque nos enfrascamos en lo nuestro, de pronto abrimos, miramos hacia afuera y vemos desde fuera lo de dentro, y dices, pues claro. Es que empieza a mismo, claro. Y entonces yo creo que si logramos ese cambio, de que ya la gente empieza a mirar no desde España y ese problema español y esas 2 Españas que ya decía Ortega del sur y tal, sino desde España como parte de Europa, y con datos, pues ya está. O sea, yo creo que olvidándonos de Salinas o de Dámaso Alonso durante un tiempito, y cogiendo a Roger y a Sousa y yendo por esa línea, pues aparecerán cosas nuevas, sencillamente. Yo seguiré insistiendo. Muy bien, hay cositas ahí, por ejemplo, lo de Jiménez es buenísimo. Sí. Ahí tiene bastantes escritos Roger sobre Jiménez, y yo creo que también ese último artículo del hombre moderno, y coger a Tomás Morales como hombre moderno, sí. Ahí hay tela. Pero cabe, y ahí no desencaja. Si en cambio lo intentas meter, ¿dónde lo metemos en España? Aquí no cabe, no, es un postmodernista, ruédalo. La fecha no cuadra. No, claro, 1919 no cuadra para el modernismo. ¿Para qué modernismo no cuadra? Porque para este cuadra. Sí. Para el otro no, para el otro son postmodernismos y nos empezamos a inventar nombres nuevos para meter en casillas viejas. Pero claro que encaja. Estabas diciendo, ¿no? 1922, el Ulises, ¿no? Sí, 1922, el tiempo. El Ulises, el Prince, está el de Wasteland, de T.S. Eliot. O sea, como libros modernistas. Y la Umbría, 1922. No es una cosa tal, el contexto está ahí. Y el año pasado, centenario, 1921, ¿no? De la edición segunda del libro primero, y está, y cabe. Entonces, si todo cuadra en otro sistema, lo que falla es el sistema donde no cuadra. O no cuadramos nosotros. O no cuadramos. Nosotros no cuadramos ahí. De todas maneras, es una situación de desamparo, porque no estamos dentro de un contexto que nos proteja, nos defienda, ¿no? España renuncia a Canarias porque nada le cuadra. No le cuadra nada, no, a ver dónde los metemos y tal. Estos canarios, ¿dónde los metemos? Grupo de los canarios, ya está, solución. Grupo de los canarios. Y lo que estoy diciendo ahora está escrito en un artículo hablando sobre el origen de la generación del 27. ¿Dónde metemos a los canarios? En el grupo de los canarios. Nada. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo sacamos y lo ponemos aparte. ¿No? Como se decía en el documental, ¿no? ¿Qué hacen esos monos africanos? Bueno, ¿no? Decía con Colombín, Tomás Morales, pero bueno, al final, si nos juntamos con los africanos, al final estamos dentro del modernismo africano. Al final estamos ahí en otra. Pues nada, muchas gracias, que esta gente tiene ganas de... Sí, nada, ganas de tapa, ganas. Claro que va, claro, a ver. ¿Sabes? Esto es el resultado de muchas charlas previas, ¿no? Y de muchos cafés aquí intentando dilucidar qué es lo que pasaba, ¿no? Y me ha encantado. Yo sabía del trabajo, cómo estaba yendo el trabajo, pero no conocía los resultados, ¿no? Y conocía a Roger, conocía a Sousa, conocía que estaban en la clave,
pero lo ha planteado de una forma que me ha encantado, Además, ¿no? todos son libros adquiridos Sí, por la Casa Museo, o sea, ah. que para abrir ese camino inglés de crítica anglosajona y desde fuera. Llega Belén, gracias. Venga, Belén, oye, muchas gracias, ¿qué tal, Belén? Sí, wow, por todos lados dicho, sí. Sí. Gracias. Es que me emociona. Sí. A ver. Que va. Bueno, estaría ya saltando bueno, estaría aquí en una vitrina ya. Pues. Es difícil, mira que por dos lados, por escasez en Tomás Morales, por escasez de epistolar, o sea, y tal, porque no hay manera, y por exceso en Paul, porque es una pasada, o sea, caja y caja y caja, y entonces todo el estudio internacional sobre Paul se ha basado en lo inglés, ¿no? En lo inglés y americano, en lo japonés, pues digo que fue un gran impulsor de la literatura japonesa en el siglo XX, de la hindú, de la americana por supuesto y la inglesa. De la española no se sabe tanto, y entonces sigo en ello y a veces y tal tendré que ir o a Yale, que no estaría mal, que suena llave para allá, y donde tienen mogollón de cajas sin abrir, y entonces solo tienes lo típico ahí puestas las más conocidas, es que este hombre vivió mogollón, entonces claro, ahí y las cartas eran a todo el mundo todos los días, entonces claro, encontrar una carta a un tal Tomás Morales está complicado. Sí, Rogers habla español. Gail Rogers, que es el único, porque Sofa la finiquitó. Pero Rogers sería muy interesante. Además, él justo aquí es la única persona que se autoproclama un movimiento literario como modernista, este hombre. Entonces, bueno, ya lo hemos hablado. El siguiente paso, uno de los pasos, es internacionalizarnos un poco, sobre trayendo figuras que hablen del modernismo desde fuera, ¿no? ¿Vale? Porque se nos agota un poco la visión interna, ya hemos estirado un poco, ¿no? La visión, aunque siempre surgen cosas nuevas y siempre, pero ya la revisión de las islas se está haciendo. Desde España la revisión no está haciendo revisión, sino repetición, con lo cual deja de interesarnos mucho, y están yendo también por una línea como muy histórica, que no hay un replanteamiento. Además, cuando te encuentras que no han leído a los canarios, pues te das cuenta que tampoco, pues bueno, si no los han leído, pues serán que para ellos no son de interés o no forman parte de la nómina. Entonces tampoco traerte gente que te venga a hablar del modernismo peninsular sin saber del modernismo canario, pues queda un poco ahí, o que no encaje. Es decir, si yo encontrara a alguien que juegue y menee el modernismo canario dentro del contexto español, pues vale, pues lo traemos, pero hay una autora que también te comenté, ¿sí? Bueno, que es venezolana e inglesa, que escribió precisamente uno de estos libros que son Los márgenes del modernismo. Los márgenes, sí, ¿verdad? Que habla sobre 7 islas en busca de un doctor, y habla, lo que pasa más de la vanguardia, sí, pero sería también interesante, y yo creo que Gail Rogers además, y si no, pues desde allá, desde hoy en día con el streaming, podemos hacerlo y estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello. Una frase un poco, pero cómo, a ver cómo lo conseguimos, ¿no? ¿Vale? Pero creo que es el paso a dar, y sin embargo, y fomentar también el trabajo, ¿no? El estudio
posiblemente Marco siga investigando de nuevos resultados, de nuevas pistas, traernos a gente que empiece a hablar de la no generación, que es lo que hace falta, a unar voces que estemos diciendo lo mismo, pero es que hay mucha gente que está diciendo lo mismo, que vamos por el camino equivocado, que hemos ido por un falso camino, ¿no? Porque la generación y la literatura no casan, no casan, son términos que no ayudan a entender un proceso, que ni lo explican y lo complican aún más todavía. Y si vamos juntando voces que desde distintas perspectivas vayan incidiendo en lo mismo, pues haremos de martillo pilón, que es lo que se trata. Sí, al final es eso hasta que surja algo. Todo esto pues ya está. Yo lo decía, no, perdón, para cerrarte, yo lo decía en un prólogo a un libro, decía, tendrá que llegar un investigador extranjero que revise todo esto, y lo decía claramente porque la visión dentro de la crítica española está muy obsoleta. Sí. Pero tendrá que venir alguien con otra cultura distinta a la que nosotros hemos asumido como estudiosos o como investigadores, ¿no? La tradición investigadora que hemos recibido, tiene que venir alguien con una tradición distinta, ¿no? O con unas miras distintas que ayude a revelar, ¿no? O desde dentro también, pero vamos a ver. Más yo creo que publicando aquí, en este o en este, que aceptan escritos, además llaman en el modernismo, llaman instituto al estudio comparativo, y no solo de literatura, sino también de historia y tal, llaman a que se publiquen. O sea, yo creo que también se podría desde aquí, porque muchas veces lo típico, de pronto una cosa como esta la publicamos en el Modernice, en este volumen internacional, y se da contra, ¿y esta gente? Sí, que también hay que volver un poco a un sistema de becas que ayuden a la investigación, a orientar, ¿sabes? Hay caminos ahí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Pues... ¿cómo tratan a Darío? Sí. Pues Darío, o sea, Soufa no lo nombra tanto, pero sí, Roger sí él por un lado lo dice ahí como la historiografía típica tradicional, pero a Darío lo ve, tampoco lo nombra demasiado, pero lo ve como el hombre que llevó el modernismo, pero diferencia el modernismo hispanoamericano al modernismo español, que es una de las cosas de aquí, que eso es otra cosa. Tapadera. Sí, sí, no. Si vemos en estos libros, se habla por un lado del modernismo hispanoamericano y por otro lado del modernismo español. Y precisamente Ezra Pound, con ese teóricamente capítulo sobre la literatura española en el 18, no iba a poner ningún poema hispanoamericano, porque precisamente también tenía una pelea con William Carlos Williams, que 2 años antes sí publica una antología hispanoamericana. Dice, no, la hispanoamericana no sirve para nada, hay que poner poemas de poetas españoles. Y ahí estaba teóricamente Pound con Tomás Morales para crear ese capítulo de modernismo español en el 18. Es curioso, la revista que te nombraba antes de Intention, la generación del 27, con Alonso Quesada dentro incorporado, ¿no? Y se publica así, ¿no? Que es una de las primeras, la primera traducción fuera. Bueno, apasionante. Gracias. La verdad que he disfrutado, me ha gustado escucharte, me ha gustado verte del lado este de la mesa. Muchas gracias a Raquel. Mira. Ahí siempre los que están por ese lado no se tienen en cuenta y están subiendo botoncitos, ay, que se escucha esto, que no se escucha lo otro. Así que muchas gracias, bueno, no solo a Raquel, sino a todo el equipo de la casa, como siempre. Y como dices tú, yo me considero parte bueno, por supuesto. Un mueble más de la esquina. Bueno, un mueble parlante, entonces serás un mueble parlante. Eso sin duda. Oye, muchísimas gracias, espero que sigas investigando, espero tenerte por aquí de nuevo con nuevas aportaciones,
que ayuden, y más en esta línea, mientras vayan en esta línea, traernos muchas, porque el discurso oficial, la verdad que no es lo que convence, y yo creo que esta es la línea correcta para que todo esto llegue a buen fin y con aportaciones novedosas. Yo creo que sí, yo creo que hay mucho material ahí que se puede sacar y vamos. Y no comente todos los nombres aquí, porque que son los que tienen trabajo sobre el modernismo español específicamente, que son un puñadito, bueno. Muy bien. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Marco Rodríguez Marrero, en honor de mamá. Gracias por venir. Muchas gracias.